Buenas tardes, noches ya a mis amigos, a mis hermanos. Dios les bendiga. Les saludamos desde acá con mi esposa Emilce, que me acompaña en esta tarde. Y, y bueno, queremos en esta tarde aprovechar el tiempo. Dice la palabra de Dios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así que eso es lo que vamos a hacer en esta tarde. Le damos las gracias al Señor por poder estar en esta tarde-noche unidos a través de las redes sociales. Gracias por este canal que Él permite que se abra para llegar a bendecir los hogares, para llegar a bendecir tu casa, tu vida. Creo que Dios tiene planes de bien y no de mal, pensamientos de paz y no de mal, para que todos aquellos que esperamos en Él tengamos el fin que Él espera. Así que agradecidos a Él, yo te invito a que inclinemos un segundo nuestros rostros. Vamos a orar. Primero quiero presentarme para aquellos que no me conocen. Quizás sé que hay muchas personas detrás de esta cámara que están recibiendo este mensaje en su casa vía Facebook y les saludamos desde este lugar. Quiero decirte que Dios tiene grandes planes con tu vida. Quiero decirte que Dios tiene un propósito que a lo mejor ni siquiera te lo imaginas, ni siquiera te lo piensas. Pero quiero decirte de parte de Dios en esta tarde que una palabra de Dios puede cambiarlo todo. Una palabra de Dios tiene el poder de revertir cualquier realidad. Porque la realidad dice que estamos jodidos, que estamos en problemas, que estamos escondidos, que tenemos miedo. Pero la realidad de Dios y la verdad de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La realidad dice que estamos en situaciones complicadas. La realidad dice que no se puede salir a las calles, que hay algo que atenta contra nuestras vidas. Pero la verdad de Dios dice que el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Así que en esta tarde, que nosotros nos pongamos en un mismo espíritu y vamos a orar. Vamos a orar a Dios, vamos a darle las gracias primeramente por permitirnos estar en este lugar. Así que te invito a inclinar tu rostro en tu hogar. Mi nombre es Ezequiel Cabral. Soy miembro de la congregación en el Ministerio Evangelístico Portadores de Esperanza, y mis pastores se llaman Juan y Lidia Luques, que les saludo, seguramente están conectados ahí también mi familia. Y bueno, así que vamos a orar, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a orar en esta tarde hermosa que el Señor nos da. Y le decimos, Padre, te damos gracias. Señor, en esta hora, papá, queremos pasar un momento contigo, Señor. Padre, te pido, Señor, por todos aquellos que están recibiendo esta palabra, este mensaje, en sus casas, en sus hogares, con su familia, con sus hijos, quizá, Señor, con un poco de incertidumbre, con dudas, con miedos, con temores. Y es entendible, papá, tú nos conoces, Señor. Sabes lo que pasa en nuestro interior. Sabes lo que pasa por dentro de nuestra alma, tantos pensamientos, tantos sentimientos encontrados en este tiempo. Tantas preguntas, papá. Yo creo, Señor, de que tú tienes el poder, la sabiduría y que todo lo puedes, Padre, para aclarar y traer respuestas a nuestra vida. Tantos por qué que tenemos, Señor. Hoy te damos las gracias, papá, por poder estar delante de ti en tu presencia. Padre, te quiero pedir por todos aquellos que están recibiendo este mensaje. Tanto sea hermanos como amigos, familiares, Padre, en el nombre de Jesús toca sus vidas. Padre, que a raíz de esta palabra ellos puedan, Señor, empezar a tener un mañana diferente, Padre. Que su fe se encienda, Señor, como un fuego que nunca se apaga, en el nombre de Jesús, Señor. Que puedan conocer al Dios verdadero, papá. Que puedan empezar a tener una relación contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Yo lo creo, Padre. Por eso te decimos, cada uno desde su hogar le decimos al Señor, amén y amén. Gloria a Dios. Quiero hablarte en esta tarde acerca de algo que es muy importante para nosotros y algo a través de lo cual el Señor nos enseña. Y aprovechando que hemos entrado hoy
en lo que en esta parte del mundo nosotros celebramos como Semana Santa, recordando el sacrificio perfecto y hermoso que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Y hoy entrando en lo que es la Semana Santa, quiero transmitirte una palabra y llevarte a un relato en la Biblia de algo que pasó en este tiempo hace más de 2000 años atrás. Nuestro Señor Jesucristo se encontraba con sus discípulos cenando en el aposento alto, en el primer piso de una casa, allí en Medio Oriente, allí en Israel, y él estaba con sus 11 discípulos, ahí cenando, participando de la Santa Cena, con sus 12 discípulos, y luego que sale él de este lugar, de compartir con sus discípulos, de estar con los muchachos que los seguían, a los cuales él les había enseñado todas las cosas acerca del reino de los cielos, a los cuales les había mostrado sus grandes señales, milagros, sanidades y todas las cosas que el Señor Jesucristo fue haciendo a través de su ministerio aquí en la tierra. Porque mientras él caminó en la tierra, él se dedicó a sanar enfermos, a hacer milagros, a liberar endemoniados, a sanar el alma de las personas, a sacar estructuras mentales religiosas que apartaban a los hombres de Dios. Jesús vino a destruir todo eso. Y pasado este tiempo con sus discípulos, luego de compartir la Santa Cena, dice que él se bajó. Ya los momentos finales de la vida de Jesús se acercaban. Él vino con un propósito firme a la tierra y ese propósito estaba a punto de cumplirse. Yo me imagino los pensamientos que deben haber pasado por la mente de él, ya que la palabra de Dios nos enseña que él vino en forma de hombre a la tierra, pero también era Dios, ya que nadie podía hacer los milagros y las señales que él hacía si no descendía ese poder de parte de Dios. Y vamos a abrir la palabra del Señor porque lamento decepcionar a algunos en esta noche que quizá esperaban un mensaje eufórico de que todo va a estar bien, pero te quiero hablar de algo que nos enseña a vivir, que nos hace crecer, que nos ayuda a ver las cosas de otra manera y que por sobre todas las cosas nos acerca a Dios. Y te voy a hablar en esta noche del sufrimiento. Así que no apagues el canal, espera escuchar hasta el final de este mensaje porque vas a entender lo bien que nos hace a nosotros esto que a veces es inevitable. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 39. Y es el encuentro de Jesús con Dios en el jardín de Getsemaní o en el monte de los olivos. Dice la palabra de Dios en capítulo 22 del Evangelio de San Lucas, versículo 39. Dice el título, si tienes Biblia te voy a dar unos segunditos. 3, 2. Busca en tu Biblia, te doy tiempo. San Lucas, capítulo 22, versículo 39. Vamos a leer la palabra de Dios. Siempre digo que todo mensaje que viene de parte de Dios tiene que estar fundamentado en su palabra. Si no está fundamentado en su palabra, yo hablaría cualquier cosa que me diera la gana, pero eso no va a producir ningún resultado en tu vida ni en tu corazón. Pero toda palabra que sale de la boca de Dios da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Así que en esta hora vamos a leer, dice Jesús, ora en Getsemaní. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Versículo 40, cuando llegó a aquel lugar les dijo, oren para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, Jesús oró. Y oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor, escuche esto, mi hermano y mi amigo, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
Y cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y les halló durmiendo a causa de la tristeza. Aleluya. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos, orad, para que no caigáis en tentación. Gloria a Dios. Nosotros en nuestra vida, en la vida que esperamos o en la vida que nosotros soñamos tener, no es siempre la vida que nos toca llevar. Hay veces que en nuestros sueños, en nuestros proyectos, en nuestro pensamiento tenemos una vida, la cual anhelamos, la cual pensamos que podemos llegar a tener, pero muchas veces no es la realidad que nos toca vivir. Muchas veces la vida nos muestra momentos de alegría, pero también nos muestra momentos de tristeza. La vida nos muestra momentos de total confort, de momentos de tranquilidad, de aguas quietas, pero también nos muestra momentos de aguas turbulentas. También nos muestra momentos de tormentas fuertes. Alguien dijo una frase que yo he tomado para mi vida y dice, la vida es como un electrocardiograma. Y él explicaba a esta persona tenemos puntos altos en nuestra vida, puntos bajos en nuestra vida, puntos medios en nuestra vida, y al tiempo estamos de vuelta arriba, pero al tiempo bajamos emocionalmente, sentimentalmente, económicamente, momentos altos, momentos bajos. Es muy raro que una persona tenga una vida estable en todas las áreas de su vida, es casi imposible, porque él dice, da gracias por ese movimiento arriba, abajo, alegrías, tristezas, gozo, muerte, vida, bendiciones, cosas que no esperamos. Da gracias porque eso forma, dice, ese dibujo que sale en el electrocardiograma. Pero ese dibujo también te da la pauta de que tu corazón está latiendo. Dice, ponete triste y desilusionate quizá, dice, cuando el electrocardiograma muestre la línea horizontal con ese pitido que perturba el oído, porque significa que estarás muerto, pero mientras tengas momentos de alegría, momentos de tristeza, dale gracias a Dios porque Dios te está preparando para algo mejor que viene para tu vida. Y eso es lo que pasó con el Señor Jesucristo. La vida no siempre es un punto alto de alegría y nos pasamos a veces la vida buscando esos momentos. Y nos encontramos a veces con que llegan esos momentos difíciles, de repente te encuentras en la cama de un hospital, de repente te das cuenta que viene esa persona y golpea la puerta de tu casa y te da una noticia que cambia para siempre tu vida. De repente suena el celular o el teléfono fijo en tu casa, lo levantas y te das cuenta de que una noticia, aquella persona que amabas tanto ya no está, ya ha partido de este lugar, de esta tierra. Y se te viene a la cabeza un montón de preguntas. Y llegas a experimentar lo que la vida nos enseña como el sufrimiento. Y el sufrimiento, lamento decirte, no es una opción. Es parte de la vida. El sufrimiento es parte de la vida. Pero ahora, si es una opción, ¿cómo voy a decidir enfrentarme a ese sufrimiento? Jesucristo vino a cumplir una misión en la tierra. Él tenía un propósito firme aquí en la tierra. De repente se encontró en lugares donde él entraba y la gente lo aplaudía, la gente lo quería, pero también se encontraba con gente que se lo oponía, con gente que le insultaba, con gente que no creía en él, con gente que se rehusaba a creerle a él, gente que trataba de guardar una religión, de seguir conceptos y rituales religiosos, pero no se daban cuenta que el mismo Dios de esa religión que ellos practicaban estaba pasando por el frente de sus narices y no le daban importancia. Jesucristo paseaba enfrente de todos los religiosos en ese tiempo y muchos de esos religiosos no creyeron en él. ¿Por qué? Porque la religión no te acerca a Dios, sino que la religión con todas sus añadiduras, con todos sus rituales, con todas sus reglas y normas de hombre, te terminan alejando de Dios porque terminas pensando que no estás capacitado, que no eres apto para acercarte a Dios. Pero quiero decirte que Dios te ama
Quiero decirte que Dios te acepta tal cual eres. Quiero decirte que con ese sufrimiento que estás cargando en tu corazón y quizá de hace años, Dios te acepta y Dios está dispuesto a liberarte, a sanarte, a restaurarte, a darte vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Jesús no pudo librarse, asimismo siendo Dios, del sufrimiento porque Él vino como hombre. Dice la palabra de Dios en Isaías 53 que Él fue el varón de dolores, experimentado en quebranto. Si hay alguien de cual podemos nosotros aprender de cómo poder sobrellevar el sufrimiento y salir victorioso, es de la persona de Jesucristo. Él sí supo cómo hacerlo. Dice la palabra de Dios que Él se apartó de los discípulos en el jardín de Getsemaní. Y qué importante esa palabra, Getsemaní, tiene un significado muy profundo. Esa palabra significa el jardín del aceite. Era un monte lleno de olivos, de plantas de aceituna, de oliva. Y ese fruto de la oliva, la aceituna, se usa para hacer aceite. Y qué ironía y qué paradoja de la vida que el mejor aceite, ¿saben cómo se logra? Machacando y machacando y machacando y machacando la aceituna. Y cuanto más pasa el tiempo y más resiste esa aceituna, el machaque, mejor es la calidad del aceite. Hay veces que Dios nos permite vivir procesos, situaciones difíciles, porque Él quiere sacar lo mejor que hay en nuestras vidas, lo mejor que hay en tu vida. Y toda nuestra vida, mire qué ironía, toda nuestra vida nos pasamos preparándonos para no sufrir. No queremos sufrir, nos negamos a sufrir. Nadie quiere sufrir, yo no quiero sufrir, vos no querés sufrir. Al momento de que estamos sintiendo esa tristeza o esa angustia, tratamos de llenar ese vacío, ese momento con música. Algunos saliendo de noche, de parranda, como quien dice. Otros intentan llenar ese vacío con mujeres. Algunas mujeres intentan llenar ese vacío con hombres, con relaciones. Otros intentan llenar ese vacío con compras. Y me compro esto y me compro lo otro. Otros intentan llenar ese vacío con las relaciones sentimentales que tenemos más cerca. Pero cuando esos momentos se terminan, la sensación y ese vacío en nuestro corazón sigue estando. Porque nada en la vida nos puede llenar de tal manera que no necesitemos nada más, sino Jesucristo, sino su amor. El amor de Él puede llenar cualquier vacío, puede sanar cualquier dolor, puede vendar a cualquier corazón y cualquier alma quebrantada. Así que dice la palabra de Dios que Él en ese jardín de Getsemaní, ese lugar donde Él le tocaba afrontar lo más difícil de su vida en la tierra. ¿Saben por qué? Porque de aquí, desde este jardín, luego de Él levantarse de esa oración intercesora y poderosa que Él tuvo con Dios, de donde sudaba, dice, y su sudor era como gotas de sangre. Dice que lo siguiente que pasó, lo siguiente que fue a suceder, fue que Judas vino con los principales de la sinagoga, con los más religiosos que había ahí en la tierra, que seguían las normas y las leyes que ellos mismos se imponían a sí mismos para entregar a Jesús a la crucifixión. Gloria a Dios. Hay veces que Dios nos permite entrar, permite que entremos en este jardín de Getsemaní. Y quizás es el lugar donde estás viviendo en este tiempo. ¿Quién no está viviendo un Getsemaní en su vida en este tiempo? Con todo lo que nos está pasando. Prendés la televisión y no hay sino malas noticias. Abrís las páginas de Facebook, entras al lugar donde te vas al negocio, vas al kiosco y no se habla de otra cosa, sino solamente de todo el mal y de todo el sufrimiento que está viviendo la humanidad. Ahora Jesucristo también lo vivió. Y dice la palabra de Dios que de repente mientras Él estaba orándole al Señor, Señor, yo no me quiero entregar, no quiero ir a la cruz, esa es mi voluntad, no quiero sufrir. Pero no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. ¡Wow! Gloria a Dios. El Señor nos está enseñando algo tremendo a través de estos versículos.
Porque como te dije anteriormente, ninguno de nosotros se prepara para sufrir. Ninguno de nosotros se prepara en la vida. Nadie se prepara, nadie dice, no, ¿qué estás haciendo, hijo? No, estoy llorando porque me estoy preparando para lo que se viene. Wow, nadie dice eso. Nadie dice, no, ¿qué estás haciendo, hijo? ¿Qué estás haciendo, mi amor? No, estoy amargado acá porque sé que van a venir momentos y me quiero amargar para después. Nadie entrena para sufrir. No estás preparado, no estoy preparado para sufrir. Pero hay alguien que te puede preparar. Hay alguien que te puede llenar y darte fuerzas para estos momentos difíciles que estamos viviendo. Y ese se llama Jesucristo. ¿Cómo lo hace? A través del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. La gravedad del sufrimiento de Cristo, la gravedad del sufrimiento de Jesús se muestra en la cantidad de dolor que Él sufrió en la cruz. Gloria a Dios. A veces nos preguntamos, ¿será que Dios quiere que yo sufra? ¿No te lo habrás preguntado muchas veces? ¿Será que Dios sacia su sed de venganza viéndome llorar? Yo también me lo he preguntado muchas veces en mi vida. Y te voy a dar la respuesta, no. No es la idea de Dios el sufrimiento del hombre. De hecho, nunca fue la idea de Dios que sufras. Nunca fue la idea de Dios que yo sufra. Nunca fue la idea de Dios de que Jesús sufra. Allí, en ese monte, en esa cruz, no es la idea de Dios. Pero ¿saben qué? Hay algo que nos hace sufrir. Y eso que nos hace sufrir a vos y a mí y a toda la humanidad es el pecado. ¡Wow! El pecado sí te hace sufrir. ¿Y qué es pecar? Hay una definición que es errar al blanco. Pero yo tengo mi definición. Y es desobedecer a Dios. ¡Wow! Porque no hay otra cosa que produzca sufrimiento sino el pecado. Cuando vas en contra de lo que Dios quiere para tu vida. Cuando te niegas a lo que Dios escribió desde el principio para vos. Y Dios te veía ahí mientras te formabas. Y Él planeaba y soñaba con vos. Y saben que Dios sabe de nuestro sufrimiento. Él sabe de tu sufrimiento, Él sabe de mi sufrimiento. Y Él sufre con nosotros. No es la idea de Dios que sufras. No es la idea de Dios la tristeza del hombre. No es la idea de Dios el sufrimiento y la agonía en el corazón de las personas. Sin embargo, el darle la espalda a Dios trae sufrimiento. ¿Cuántos hogares destruidos? ¿Cuántas familias disueltas? ¿Cuántos papás por acá, la mamá por allá, los hijos por allá? Por no haberse centrado en lo que Dios quería. Por no haber buscado el consejo de Dios para sus vidas. Por no haber conocido el cordón de 3 hilos que no se rompe nunca. El papá, la mamá y Dios en el medio. Jesucristo en el medio. Ese cordón va a tener problemas, sí, pero no se va a romper. Va a ser estirado para acá y para allá, pero no se va a romper. Porque Jesucristo, el fundamento fuerte y poderoso, está en el medio. Pero hoy vemos una sociedad totalmente deshecha. Y quizás te toque vivirlo. Porque me ha tocado vivirlo. Familias separadas. ¡Wow! ¡Qué sufrimiento para los hijos! ¡Qué difícil que es para un hijo afrontar eso! ¿Es la idea de Dios? No. No es la idea de Dios. No es el pensamiento de Dios para nosotros. Dios no quiere tu sufrimiento. Dios no quiere mi sufrimiento. De hecho, Él planificó un diseño perfecto de familia, de matrimonio, de cómo deberíamos nosotros llegar al matrimonio, en qué condiciones, de cómo tendríamos que elegir a aquella persona, de pedir su voluntad a la hora de elegir pareja, a la hora de yo iniciar una decisión para toda la vida. Sin embargo, muchas veces le hemos dado la espalda al Señor. Me pongo como primer ejemplo. Le hemos dado la espalda a Dios. Y el pecado te hace sufrir, amigo. Es el pecado que te hace sufrir. No es Dios. No es Dios. Y Él viendo ese sufrimiento, Él ideó un plan. Él un día se puso a pensar y dijo, ¿cómo voy a hacer? Porque yo no me puedo conectar con mis hijos
si ellos viven en pecado? Y te lo voy a contar. Porque el sufrimiento, y nosotros vemos a Jesús, todas las cosas que le tocó vivir en esa cruz. Nosotros podemos ver en Cristo cómo Él, dice la palabra de Dios en Isaías 53, que no había hermosura en su rostro. Él se estaba volviendo como un monstruo. Su cara, su rostro, físicamente. Porque el pecado te arruina. El pecado te vuelve como un monstruo. Y si no, veamos las atrocidades que vemos día a día en las noticias. Y decimos, ¿cómo una persona puede hacer eso? ¿Sabe por qué? Porque esa persona está lejos de Dios. Pero no es imposible para Dios. No es imposible para Dios. Dios puede cambiar el corazón tuyo, el mío y el de cualquier persona. No es imposible para Dios. El pecado vino a destruir al mundo, pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. El sufrimiento en la cruz de Jesús no fue solo físico, sino todo el peso del pecado del mundo. Los pecados que cometimos vos y yo cayeron sobre Él. Llegó un momento que el Señor Jesucristo, cuando ya el 100%, pareciera como si hubiera una barra así de carga, 70%, 80% y llenando, y llenando, y llenando. Y los pecados de Ezequiel, y los pecados de Matías, y los pecados de Juan, y los pecados de Joaquín, y los pecados de Martín, y va, y de toda la humanidad, y llegó al 100%, y el Señor dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¡Wow! Jesús experimentó en un momento la soledad, porque el pecado te hace experimentar soledad, en ese huerto del Getsemaní, y lo experimentó a todo galope en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Dios jamás abandonó a Jesús. De hecho, cuando Él murió, lo resucitó. Jamás Dios abandonó a Jesús. Pero Dios no podía soportar, porque Jesús había absorbido el 100% de los pecados de la humanidad. Se hizo pecado por nosotros. ¿Dios abandonó a Jesús? No. Ni tampoco te abandona a vos. Ni tampoco me abandona a mí. No nos abandona. No abandona el mundo en este momento que estamos viviendo. Pero sí Él quiere que abandonemos nosotros esa vida de pecado, que solamente ha traído sufrimiento a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros padres. ¡Wow! ¿Cuántas cosas se pudiesen haber cambiado, haber sido diferentes con Jesucristo como el centro de atención en el hogar, como el Señor? Pero bueno, Dios, en su gran amor, ideó un plan. Y es que todas aquellas personas que sufren a causa del pecado tengan la oportunidad de volverse a Dios, de volver a sentir esa paz en el interior. Y si no la has sentido nunca, porque como siempre digo, quizás has sentido tranquilidad, que te la dan las cosas que te rodean, ya sean familiares, hijos, padres, cosas materiales, cosas pasajeras, que tienen una fecha de vencimiento. Quizás has experimentado esa tranquilidad, pero has visto cómo tu mundo se derrumbó una vez que esas cosas empezaron a faltar. Cuando esas cosas empezaron a salir de tu vida, viste cómo te sentiste en un lugar como que no sabías para dónde correr, para dónde disparar, como quien dice. Y así Dios nos enseña a través del sufrimiento. Porque cuando te das cuenta que necesitas a Dios, si no es cuando sufres, sino cuando experimentas esas lágrimas, porque dices, ya no aguanto más, yo necesito cambiar, me he esforzado. ¿Sabe por qué te hablo de Jesús? ¿Por qué te hablo de Jesús? Porque Jesús es el único que te puede cambiar. Él puede cambiarte. ¿Sabes por qué? Él no quiere cambiarte para que te acerques a Él.
Él quiere que te acerques a Él para cambiarte. Muchas religiones enseñan que tienes que cambiar para luego acercarte a Dios. Y es la misma mala enseñanza que hace que las personas digan: yo no soy lo suficientemente bueno para acercarme a Dios. Pero quiero decirte algo: yo tampoco lo soy. Y Dios me aceptó. Me aceptó tal y como era. Y a mí y a muchos locos como yo los aceptó. Y Él es capaz de cambiar tu vida así como cambió la mía. Porque cuando conoces el amor de Dios a través de Jesucristo, tienes que cambiar. No te queda otra que cambiar. ¿Y sabes qué? Ya no cuesta. No cuesta como el esfuerzo de la disciplina y que tengo que ser y que tengo que ser para que Dios me ame. No, no, Señor. Dios te ama tal cual eres. Tal como eres, Dios te ama. En la condición en la que estás, Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Jesús te ama. Y Él sabe que cuando le conozcas a Él, ese amor te va a cambiar. Ese amor te va a sanar. Ese amor va a transformar tu vida de una manera en la que la gente diga: ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a este loco? Antes andaba de parranda por ahí, dejando su vida, viviendo perdidamente, como quien dice, de caravana. Y mira, ahora me habla de Dios. Mira, ahora me habla de que se puede ser diferente, de que se puede tener una familia como Dios quiere, de que se puede tener un matrimonio como Dios quiere. ¿Qué le pasó a este loco? Este loco se encontró con Jesús. Este loco entendió que lo que Jesús en la cruz hizo no es solamente para que una semana al año le rindamos homenaje, como si fuese una tradición solamente. Cuando te encuentras con Jesús, entiendes que el sacrificio en la cruz fue trascendental para la humanidad. Cambió el curso del mundo. De hecho, los años se empiezan a contar desde antes de Cristo y de después de Cristo. Ese hombre lo cambió todo. Ese hombre sudó gotas de sangre en ese jardín de Getsemaní. Ese hombre no le importó nada. Y hoy en día, a más de 2000 años después, tampoco le importa nada. ¿Sabes qué? A Jesús no le importa cuántas veces te equivocaste. No le importa. ¿Sabes que cada vez que Jesús sanó a alguien, tenía distintas maneras para sanar? Pero a mí me impresiona cuando se encuentra con un hombre ciego que se llamaba Bartimeo. Dice que él estaba mendigando al costado del camino. Y dice que al oír que pasaba Jesús por ese lugar, dice que como un loco empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y una vez y otra vez y cada vez gritaba más fuerte. Y muchos se acercaban y le decían: no le grites al maestro, sigue los pasos de la tradición, sigue lo que la religión te enseña. Sin embargo, dice que a él no le importó nada de eso. Y empezó a gritar con más fuerza: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Gritaba de tal manera de que Jesús se detuvo en el camino. Aleluya. Porque tu oración, tus lágrimas, tu sufrimiento, tu condición de dolor hacen que Jesús se detenga y te preste atención y te mire con amor. Y detenido Jesús, dice que mandó a llamarlo y fueron a traerlo a este hombre ciego. Hacía muchos años que él estaba ahí y mendigaba. A veces el pecado nos vuelve ciegos. El pecado no nos deja ver lo bueno de la vida. No nos deja disfrutar de nuestros hijos. No nos deja disfrutar de nuestros padres, de nuestro trabajo. ¿Cuántos jóvenes conozco yo que tienen buenos empleos? Y te digo un ejemplo. Ganan bien, pero las adicciones se llevan la mayoría de su sueldo. ¡Wow! ¿Cuántas personas conozco yo que tienen hermosos esposos, hermosas esposas, pero no se valoran porque el pecado no les permite ver?
Y así estaba este hombre. Y dice que cuando lo trajeron a Jesús, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Maestro, devuélveme la vista. Quiero volver a ver. Quiero volver a ver otra vez. Y dice que Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Recibe lo que me pediste. Dios quiere escuchar tu voz. Dios quiere escuchar que tú le digas lo que necesitas. Dios quiere escucharte pronunciar palabras delante de Él. Todo lo que estamos viviendo, todo el sufrimiento que estamos pasando, todo lo que nosotros estamos viviendo, Jesús lo vivió. Hebreos 4 dice que no tenemos un representante en el cielo, un sumo sacerdote, que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero no pecó jamás. Por entonces, y por medio de él, acerquémonos confiadamente al trono de Dios para hallar gracia y gracia para el oportuno socorro. Si en esta noche has recibido este mensaje, si te sientes identificado con este mensaje, si dices, yo levanto la mano, yo soy una persona, yo soy uno de esos a los cuales el pecado lo ha hecho sufrir mucho y mucho. Porque te quiero decir algo. Darle la espalda a Dios, negarse a Él, es pecar. Y de ahí empecemos a elevar nuestra lista y jerarquía. Como siempre digo, que nosotros tenemos una jerarquía de pecados. Este es más pecador, aquel menos. Pero para Dios somos todos iguales. Somos todos pecadores. Por cuanto todos pecaron, está Romanos 3:23. Fue necesario un sacrificio perfecto que pudiese cambiar la realidad de las personas. Dios eligió entregar su único hijo, lo más precioso que tenía por vos y por mí. Que en esta noche podamos reconocerlo juntos como nuestro Señor y Salvador. Y le puedas decir, Señor, yo he sufrido mucho, pero le doy gracias a este sufrimiento. Quizás ese sufrimiento fue la pérdida de un familiar. Quizás ese sufrimiento fue que te entraron a robar. Quizás ese sufrimiento fue que perdiste a tu vieja, perdiste a tu viejo, perdiste un hermano, perdiste un hijo. Quizás ese sufrimiento sea que has intentado 1 y 1000 veces en tu matrimonio y no ha funcionado. Quizás ese sufrimiento te lo haya causado una traición, un engaño. Quizá ese sufrimiento te lo haya causado expectativas que pusiste en vos mismo y no las pudiste cumplir y te frustraste y te sentís triste y te sentís que no vales nada y te sentís que todo lo que intentas no te sale. Si te identificas como uno de esos, como yo me identifiqué un día, me identifico todos los días, como alguien que tiene que mejorar todos los días, pero saben que ya no peleo solo y vos tampoco podés no pelearla solo en este tiempo. Yo te invito a que repitas esta oración conmigo, porque la Biblia enseña que no todos somos hijos de Dios, pero sí todos somos creación de Dios. Pero Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesucristo. La Biblia dice en Romanos capítulo 10 que si confesares con tu boca que el Señor Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es necesario que repitas con tu boca que Jesucristo es el Señor y Salvador de tu vida. Yo te ayudo. Voy a hacer una oración y te pido que la repitas donde estés. Ahí en tu casa, en tu hogar, con tu familia. Si puedes cerrar tus ojos, inclinar tu rostro, le puedas decir, Señor Jesús, en esta noche, palabra, yo también he sufrido a causa del pecado, pero hoy me arrepiento. Hoy te recibo como el Señor y Salvador de mi alma. Anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres más. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, quiero decirte que ya Jesús entró a tu corazón, porque has confesado que Él es el Señor y Salvador de tu vida. No es un ritual, ni nada de brujería, ni de esas cosas. Nada por el estilo. Es confesar con tu propia boca que Jesús es tu vida.
te digo, amigo, que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Juan 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios te bendiga, Dios los bendiga. En esta noche saludo a los hermanos de mi congregación, Ministerio Evangelístico Portadores de Esperanza. Tenemos nuestra congregación, nuestra iglesia en el barrio Ecotierra, al fondo de barrio Ituzaingó, Manzana 20, lote 3. Por el momento no estamos realizando nuestras reuniones, nuestros pastores han tomado la decisión y la medida cautelaria y creo que acertada de también protegernos de esa manera, y cuando ellos crean conveniente que volveremos, volveremos. Pero te digo una cosa, si has recibido este mensaje, si lo has atesorado en tu corazón, te invito a que te acerques a una iglesia, porque que te preguntarás por qué hay que ir a la iglesia. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Dónde está el mandamiento? No te voy a decir nada de mandamientos ni nada de esas cosas. Pero te voy a hacer una pregunta. Si quieres ser doctor, ¿a dónde tienes que ir? A la Facultad de Medicina. Si quieres ser un abogado, ¿a dónde tienes que ir? A la Facultad de Derecho. Si quieres ser un policía, ¿a dónde tienes que ir? A la Escuela de Policías. Si quieres ser un hijo de Dios y conocerlo a Él y crecer en Él, tienes que ir a la iglesia, tienes que ir a la casa de Dios a escuchar su palabra, a recibir de Él. Les saludo desde acá junto a mi esposa Emilce. Les saludamos, le mandamos un beso y muchas bendiciones para todos. A nuestros hermanos los extrañamos mucho, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a todos aquellos que han seguido esta transmisión. Decirle que Dios tiene cosas grandes para ustedes. Decirle que no pierdan la esperanza, porque la esperanza está viva y la esperanza es Jesucristo. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a Dios, nadie va al Padre si no es por Jesús. Dios te bendiga.